Hey, ¿qué tal a todos amigos de YouTube? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy tenemos la continuación de este increíble manga que todos ustedes ya conocen y por el cual yo comencé el canal. Exactamente de ese mismo manga estoy hablando. El demonio celestial no puede llevar una vida normal y estos capítulos últimamente cada vez están agarrando más emoción y más hype. Así que sin más que decir, comencemos con el video. Luego de lo visto en el último capítulo donde Roman Dimitri se había reunido con todos los nobles que conformaban la región del noreste, el prota como todo un diplomático pasaba a mencionarle a todos ellos que si acaso creían que el reino de Héctor se estaba moviendo en la dirección correcta. Esta era una pregunta muy buena para comenzar un debate bastante formal que iba dirigido hacia la dirección a la cual Roman Dimitri quería llegar. El prota comienza a relatar que durante la invasión de Héctor en el frente sur, lo que más le dio problema en sí no fue la guerra contra Héctor, sino los propios enemigos internos que se encontraban en la región. Comenzando a mencionar así que por ejemplo los comandantes que se encontraban en el frente sur no le creyeron sus palabras, y mientras el frente sur se encontraba cayendo, los altos mandos del gobierno central estaban en una extraña lucha de poder. Mientras algunos de los nobles miraban sorprendidos lo que decía el prota, este seguía mencionando que si sus soldados y él no hubiesen estado allí, Cairo todavía estaría en guerra en contra de Héctor. Por lo que el prota, colocándose muy serio, entonces pasó a mencionarle a todos los nobles presentes. Si Cairo bajo el control del gobierno central sufre una guerra como esta de nuevo, el gobierno central comenzaría a reclutar tropas de cada uno de los territorios y lanzarlos al frente como si fuesen flechas. Y claro, a diferencia de los nobles locales que habían perdido sus tropas, los del gobierno central seguirían manteniendo todo su poder intacto. Dicho esto, el prota le mencionaba a los nobles que necesitaban tomar una opción para enfrentar la realidad en la que el reino de Cairo es completamente injusto. Muchos nobles simplemente observaban alarmados las palabras del prota, mientras este seguía mencionando que por lo tanto, él había decidido que necesitaban un cambio. El prota seguía mencionando que justo como los nobles de la capital disfrutaban de su poder bajo el nombre del gobierno central, porque ellos de la región del noreste no unían sus fuerzas para protegerse entre ellos mismos. El prota con una mirada aguda se mencionaba que una vez que Dimitri comenzara a moverse, el gobierno central no le daría mucho tiempo para hacer todas sus jugadas, por lo cual lo primero que necesitaba hacer y realmente valía la pena hacer en ese momento era unificar rápidamente a toda la región del noreste. Esto mientras vemos como algunos de los nobles se encontraban debatiendo entre ellos. Roman Dimitri era consciente de todo esto, por lo cual se mencionaba que si algo como eso pasaba, el gobierno central no sería capaz de moverse apresuradamente. Vemos entonces que el asistente del Balón Romero comenzó a dar su opinión, mencionando así que si todos los nobles del noreste unían sus fuerzas, ciertamente podrían levantar sus voces en contra del gobierno central. Sin embargo, la realidad es que a excepción de algunas áreas en Lawrence, el ambiente del noreste era extremadamente duro, y que la mayoría de las familias del noreste importaban la mayoría de los suministros del exterior, por lo cual si hay un conflicto con el gobierno central podrían bloquear completamente el comercio con esta región. Anticipándose ante esta situación, el prota pasó a mencionar que él tenía eso completamente claro, pues el comercio estaba directamente vinculado al gobierno central, y si no podían romper ese vínculo, entonces los nobles locales siempre terminarían siendo afectados por el gobierno central. En ese momento, Roman, mientras hacía llamar a Lucas que le traía un panfleto o lo que parecía ser una guía con algún tipo de reporte, les mencionaba a todos los nobles que sin embargo si ellos tomaban la decisión, había una manera de resolver todos los problemas relacionados a la comida. Lucas entonces procedió a mostrar el contenido de las páginas que tenía en sus manos a todos los nobles presentes. Esto mientras el prota mencionaba que ese era un plan para desarrollo a futuro. Colocándose serio, Roman Dimitri pasaba a mencionar que la región del noreste tiene más montañas que las otras regiones, y en particular hay una interminable cordillera detrás de Dimitri, lo que es una estructura ventajosa para bloquear ataques enemigos. El prota continuaba mencionándonos mientras imaginaba cómo sería la construcción de las edificaciones alrededor de la montaña, que primero que nada planearía construir una fortaleza donde puedan evacuar a las personas de todas las regiones del noreste. Y no sé ustedes, pero para mí esto parece una pequeña referencia a Shingeki no Kyojin. Roman continúa añadiendo que entre sus planes también estaba reclamar la montaña y cultivar en ella para así ser autosuficientes en el futuro. Conrad, que se encontraba dudando un poco de las palabras de Roman, pasaba a preguntarle si acaso algo como eso era posible, pues el simple hecho de reclamar una montaña no era un asunto completamente simple después de todo. Roman Dimitri entonces procedió a mencionarle que sí, era completamente posible, mientras se mencionaba internamente que en su vida pasada, el cuartel general del demonio celestial era una fortaleza perfecta, que podía resistir los ataques de las sectas ortodoxas por años. El prota nos comenta que esa era una cordillera que se expandía por unos cientos de kilómetros, y esta cordillera tenía por nombre la montaña de los 10.000. Es entonces que el prota, recordando todas sus memorias de su vida pasada, nos menciona que había una cordillera similar a la montaña de los 10.000 en ese territorio, cerca del territorio Dimitri. Y en ese preciso instante el prota pasaba a preguntar si de reconsiderarse el hecho de que si acaso su reencarnación en una familia de herreros realmente había sido una coincidencia o había sido algo completamente inevitable, mostrándonos así una mirada un poco melancólica.
Roman, mientras cada uno de los nobles tenía una copia de los documentos en sus manos, pasó a mencionarle que como ellos podían ver, habían identificado una tierra que podían cultivar, y una parte de ella ya está siendo limpiada en este preciso instante. Aún así, el prota creía que eso tomaría algo de tiempo, mas sin embargo, si tenían éxito en eso, entonces obtendrían la fuerza suficiente para no retroceder, mostrándose muy satisfecho con las palabras que decía, e incluso ante la amenaza del gobierno central esto no sería nada en comparación a ellos. La versión noble del maestro Orochi pasó a mencionar que eso era completamente increíble, mientras se encontraba leyendo todos los documentos que Roman Dimitri les había entregado. Como era de esperarse, también el asistente de su padre se encontraba sorprendido mirando el reporte que había preparado el prota para todos ellos, mencionándose que todo desde los planes de reclamación de las montañas hasta los planos de la fortaleza, todo estaba completamente claro y bien escrito en esos documentos. Seguía mencionándose que el prota, en lugar de haberles dado una dirección abstracta, este último les estaba diciendo claramente cómo deberían de proceder. El lamebotas número 1 de Roman Dimitri procedió a mencionar que Lawrence estaría siguiendo las sugerencias que había ofrecido Dimitri. Vemos como Conrad, que ahora se encontraba como un perro fiel y leal, pasó a mencionar que lo mismo, y esto hizo que inevitablemente el resto de nobles que conformaban la región del noroeste pasaran a estar de acuerdo con todo esto. El prota, que se encontraba realmente feliz con la decisión de todos los nobles, pasó a mencionar que entonces finalmente a partir de ahora se iban a llamar a esta unión como la Unión o la Alianza de Dimitri. Un narrador entonces procedió a mencionarnos que el noreste había caído completamente en manos de Dimitri. La misma noche de ese día, luego de que la reunión terminara, vemos al barón Romero, el cual se encontraba tomándose una copa de vino. Este último, mientras agitaba la copa y la llevaba a su boca, se mencionaba que ahora Dimitri era liderado por Roman, y estaba moviéndole en la dirección correcta. Aún así, Romero no podía dejar de sentirse mal por el duro trabajo que se encontraba haciendo Roswell, pero Roman era irreemplazable ahora mismo, y mientras observaba la luna desde su palco, Romero pasaba a mencionar que la luna estaba muy brillante esa noche, haciéndonos ver que había dado un nuevo comienzo para toda su región. Cambiamos de escena y después de lo acontecido anteriormente había pasado ya un mes. Se nos menciona entonces que en el último mes el marqués Valentino había tenido unos días muy frustrantes. Vemos entonces cómo Valentino se encontraba leyendo todos los reportes que podía para intentar conseguir el fabricante de Blazer, o sea, el herrero que creó la espada que él había comprado en la casa de subastas. En ese momento se encontraba leyendo una carta que procedía de Hendrik, el maestro herrero de Dimitri, el cual le mencionaba que la espada que él estaba mencionando nunca había sido puesta en la casa de subastas. Pues para los que están al día con el manga y no recuerdan este pequeño incidente, el anterior Roman Dimitri, o sea, el que era una basura de ser humano, había tomado la mejor espada que había creado Hendrik y la había vendido en una casa de empeños muy barata, pero esa espada nunca había sido en venta, eso era a lo que se refería Hendrik. Valentino se encontraba un poco frustrado, pero se mencionaba que si acaso no fue el maestro Hendrik de Dimitri, entonces ¿quién había creado esa espada? Pues el renombre de este maestro herrero era superado únicamente por el barón Romero. Chicos, no sé si lo dije mal, pero este es el marqués Valentino, así que si lo llegué a llamar varón, vizconde o conde, bueno, me disculpo de antemano. Vemos cómo Valentino seguía leyendo todas y cada una de las cartas de los maestros herreros de cada una de las regiones de Cairo, donde uno de ellos pasaba a mencionar que esa espada no había sido hecha por él. Otro noble pasó a mencionarle en su carta que nadie en Cairo podía fabricar una espada como esa, dándonos a entender que al parecer el creador de esta espada no se encontraba en el reino de Cairo. Otra carta de uno de los herreros pasaba a mencionar que era una técnica que no podía ser encontrada incluso si buscaba por todo el continente. Valentino se encontraba completamente frustrado, dañando todas y cada una de las cartas que recibía mientras se maldecía internamente. En ese preciso instante, cuando el marqués estaba a punto de darse por vencido, vemos como uno de sus sirvientes llegó rápidamente golpeando su puerta y abriéndola en un instante. El hombre procedió a mencionar rápidamente a su marqués que habían dicho que habían visto una espada similar a Blazer, y esta se encontraba en la colección del maestro herrero de Dimitri. Como era de esperarse, Valentino procedió a alarmarse demasiado, mencionándole a su sirviente que tenían que llevarlo a Dimitri inmediatamente. Cambiamos de escena y nos encontramos con el maestro herrero Hendrik, el cual se encontraba preguntándole a Valentino qué lo traía por ese sitio para solamente verse con él. Valentino, un poco apenado, mientras era acompañado por uno de sus sirvientes que traía un cofre en sus manos, pasaba a mencionar que iba a ir directamente al grano, mencionándonos así entonces que hace aproximadamente un mes él había ganado una subasta y en ella se había conseguido o se había hecho con una espada la cual tenía por nombre Blazer, y esa espada la había conseguido en la casa de subastas de Adelian. Hendrik entonces procedió a mencionarle que él había comentado todo eso en la carta que le había enviado con anterioridad. Sonriendo luego de escuchar eso, Valentino procedió a mencionar que desde su perspectiva Blazer verdaderamente era considerado un tesoro, o se podría considerar de esa forma. Seguía mencionando que tenía la confianza de decir que el artesano que creó una espada que aceptaba perfectamente el maná era el mejor artesano de todo Cairo. En ese preciso instante, el sirviente de Valentino procedió a sacar la espada de su estuche o del baúl en el cual la traía y la terminó colocando sobre la mesa, causando así que Valentino le mencionara a Hendrik que esa era la espada de la cual él se encontraba hablando. Y en el momento en el que Valentino procedió a mencionar que esa era la tan famosa espada Blaze, vemos entonces cómo Hendrik se encontraba completamente sorprendido al observar la espada. Valentino en ese instante, al darse cuenta de la reacción de Hendrik, pasó a mencionarse que era como él se esperaba.
Sin perder mucho la compostura pasó a mencionarle a Hendrik que si acaso la reconoce, mientras el marqués seguía añadiendo que había escuchado en un reporte que había una espada similar en la colección del señor Hendrik. El maestro herrero, luego de pensárselo por unos segundos, pasó a mencionarle al marqués que le permitiera mostrarle la espada que él poseía, por lo cual le pedía que esperara un momento. Y mientras se levantaba de su asiento, Hendrik se mencionaba que un coleccionista como el marqués Valentino reconocería el verdadero valor de esa espada. Momentos después de esto, vemos como Hendrik trajo y puso sobre la mesa la primera espada que había creado nuestro prota, mencionándole a Valentino que el nombre de esa espada era conocido como Salamander. Valentino, al observarla, se mencionaba que solamente el hecho de mirar esa espada hacía que su corazón ardiera. Él mencionaba entonces que estaba completamente seguro que era la obra del mismo artesano que creó a Blaze. Hendrik, con las dos espadas sobre la mesa, procedió a mencionar que como el marqués esperaba, Blaze y Salamander fueron creadas por la misma persona. Hendrik seguía añadiendo que para ser exactos, Salamander fue su primera obra, mientras que Blaze fue creada poco después. Valentino, incrédulo con lo que estaba escuchando, se preguntaba si acaso Salamander fue su primera creación, mencionándose con todas las células de su cuerpo y de su ser que él quería poseer esa espada. Valentino, un poco apenado, pasó a mencionarle a Hendrik que estaba siendo muy codicioso y le pasaba a preguntar si podría ser capaz de venderle esa espada. Hendrik, que ni siquiera había esperado a que Valentino terminara sus palabras, se encontraba haciéndole una reverencia mientras se disculpaba con el marqués y le mencionaba que esa espada no se encontraba a la venta. Con un poco de decepción, el maestro herrero pasaba a mencionar que eso había sido porque la espada fue un regalo que le dieron. Y le seguía mencionando al marqués que como compañero coleccionista él creía que podía entender completamente la razón, por lo cual lo sentía muchísimo para él, pero esa espada no podía venderla. Valentino, al escuchar eso, se quedaba completamente sorprendido, preguntando si acababa de decir que la espada fue un regalo que había recibido. Valentino, observando fijamente al maestro herrero, pasaba a mencionarse que la espada no había sido hecha por Hendrik en primer lugar, sino que había sido un regalo que él había recibido. Entonces se mencionó que si acaso eso significaba que él sabía quién era el maestro artesano de estas hermosas espadas. Intentando dar con la persona que había creado las espadas, Valentino pasó a preguntarle a Hendrik que si de casualidad no fue hecha por el retirado Barón Romero. Hendrik rápidamente pasó a detenerle y le mencionaba que no. Con una cara un poco apenada pasó a exclamar que la espada fue hecha por su hijo mayor, el hijo mayor de Dimitri, Roman Dimitri. Esto dejó a Valentino completamente sorprendido, preguntándose si acaso era el mismo Roman Dimitri, el ranker más joven de Cairo, y preguntándose incrédulamente si acaso él fue el creador de la mejor espada del reino. Valentino, como coleccionista, pasaba a mencionarse que en cada obra la historia era bastante importante, y si la persona que creó esa espada fuese únicamente un artesano sería juzgado únicamente por sus resultados. Pero entonces, ¿qué pasaría si la identidad del artesano es el espadachín de aura genio más joven del reino? Solo con saber esto la gente comenzaría a darle un significado especial, por lo cual su valor se incrementaría increíblemente. Y su valor ya no se basaría únicamente en su rareza. Muy impaciente luego de escuchar todo esto, Valentino se mencionaba que ahora mismo él tenía que ver a Roman Dimitri, mostrándose así bastante feliz pues tenía una gran oportunidad de negocio entre sus manos. Cambiamos de escena luego de esto y nos encontramos en la sala de entrenamiento personal del prota y sus caballeros o sus soldados, donde podemos ver cómo Chris se batía en duelo con el prota, un duelo bastante interesante por cierto. Observando el duelo a primera vista podemos observar que es Chris el que está llevando el control de la batalla, pues el prota únicamente está encargado de estar esquivando posibles ataques poderosos y al mismo tiempo repeliendo algunos otros con su espada. Y en un instante en el que el prota volteó a ver hacia las personas que acababan de entrar a la sala de entrenamiento, Chris, aprovechando esta oportunidad, pasó a mencionar que era el momento justo para realizar su contraataque, realizando un poderoso y rápido ataque que se dirigía inmediatamente hacia el cuello de nuestro prota, el cual solamente se quedaba observando el ataque. El ataque que había realizado Chris fue tan poderoso que terminó generando una enorme e inmensa explosión de energía. Y esta explosión terminó sorprendiendo a todos los caballeros de Roman, los cuales pensaban que su jefe había sido derrotado por Chris. Pero ante todo pronóstico, vemos como nuestro prota, empuñando su espada, pasaba a mencionarle a Chris que tenía una buena precisión. Vemos entonces luego de esto como Chris desde el suelo se encontraba maravillado observando a su amo, el cual se encontraba de pie delante de él sosteniendo su espada y apuntándola a su cuello. Esto mientras le mencionaba a Chris que sin embargo si hacía estallar su poder momentáneamente, inevitablemente crearía una apertura entre sus ataques. El prota continuó añadiendo que por lo tanto debería de tener una carta segura para romper el balance de su oponente. Chris, aceptando la derrota, pasó a mencionarle a su amo que sí, lo mantendría en mente y seguiría su consejo. Vemos entonces como el prota, luego de haber terminado su sparring con Chris, procedió a llamar al siguiente de sus caballeros, y esto último lo estaba viendo Valentino, el cual sorprendido y alarmado se mencionaba que si acaso esa era la clase de Roman Dimitri. Valentino, recordando algunos momentos y hechos importantes de Roman Dimitri, pasó a mencionar que el chico había sido una gran tendencia en el reino últimamente, el hombre que derrotó al segundo más fuerte del reino de Héctor y qué rango recibirá en el reino de Cairo. Valentino, alarmado, se mencionaba que en persona sus habilidades son aún más aplastantes que la opinión pública o lo que las personas comentaban en la calle.
y que incluso el prota es un herrero, y que en todo el reino de Cairo no. Corrigiendo sus palabras, pasó a mencionar que tal vez sea el talento más grande en todo el continente. Observamos entonces que nuestro pequeño Mario Bros, el asistente del prota, el cual tiene por nombre Hans, ya todos lo conocemos, pasó a llamar a su joven maestro mencionándole que tenían un invitado. El prota rápidamente procedió a tomar las palabras de Hans y eso último hizo que Valentino se emocionara muchísimo. Roman procedió a caminar hacia donde se encontraba el marqués y le extendía su mano presentándose como Roman Dimitri, con una cálida sonrisa en su rostro. Valentino, al igual que tu amigo el acosador, al ver la mano del prota pasó a mencionar que esas manos habían creado a Blazer, como tu amigo cuando sostiene la mano de una chica por primera vez. El marqués, muy emocionado, pasó a estrechar la mano del prota mientras se presentaba con su nombre. Horas más tarde vemos cómo el prota y Valentino se habían reunido en una sala privada, donde el prota, observando la espada que tenía entre sus ojos, pasó a preguntarle al marqués si acaso la razón por la cual lo estaba visitando era por su espada. Un poco serio, el prota se mencionaba que él le había dejado el asunto de Blaze a Lucas, mientras que Valentino le mencionaba que realmente había movilizado todo su personal y los recursos financieros de su familia, únicamente para encontrar al artesano que había creado la espada Blaze. Valentino, entonces un poco sorprendido al esperar la respuesta del prota, pasó a preguntarle si acaso en serio él había sido el que había creado a Blaze. En ese instante el prota, observándolo, pasó a mencionar y hablar acerca del marqués Valentino, el cual es el hombre más rico de Cairo, y conocido como un coleccionista codicioso, la persona más poderosa entre las facciones neutrales, porque recordemos que el reino se divide en 4 facciones las cuales se están peleando constantemente para ver quién se hace con el poder de Cairo, y entre todas las facciones están las neutrales, pero estas últimas no tienen tanta participación como las otras. Roma nos sigue mencionando que el marqués Valentino posee el poder financiero que domina todos los círculos comerciales, y que aparte de eso su apellido y su familia tienen el poder de destruir el balance del poder si apoyaba alguna de las 4 facciones que se encontraban batallando. Aún así, este hombre y su familia, a pesar de las insinuaciones de las 4 facciones, mantuvieron su posición firme como neutrales. Con una sonrisa en su rostro, Roman se mencionaba que el marqués era una persona interesante, mientras procedía a responderle que él había sido el creador de la espada. Con una gran sonrisa en su rostro pasó a mencionar que él había creado a Blaze. Valentino rápidamente saltó de la emoción mencionando que, como era de esperar, se la había creado Sir Roman. Seguía añadiendo que para él era un verdadero honor estar delante de una persona que creó semejante obra de arte. Seguía afirmando que él siempre ha querido conocerlo, pues cuando vio a Blaze por primera vez en la casa de subasta sintió un fuerte shock, como si un rayo hubiese golpeado todo su cuerpo. Valentino le mencionaba al prota que él había escuchado que Dimitri era una tierra sagrada para los herreros. Entonces procedió a preguntarle al prota si acaso había heredado ese talento de su padre. Y antes de ser grosero, Valentino se disculpaba con el prota y le preguntaba si acaso podría mostrarle la espada que estaba utilizando anteriormente en el salón de entrenamientos. Roman, sin darle mucha importancia a esto, pasó a mencionarle que sí, no había problemas en mostrársela. Momento después nos encontramos con la cara de sorpresa de Valentino mientras sostenía la otra espada del prota, preguntándole inmediatamente cuál era el nombre de esa espada negra. Roman entonces procedió a mencionarle que el nombre de esa espada era Darnex. Valentino en ese momento se encontraba pensando que Blaze y Salamander también eran espadas impactantemente buenas, pero esa espada profundamente oscura conocida como Darnex estaba a un nivel completamente diferente a las anteriores. Valentino, maravillado con la espada, se mencionaba que cada vez que una nueva espada era creada mostraba su rápido crecimiento, y qué tan increíble sería la espada que ese monstruo terminaría creando en el futuro. Rápidamente calmándose un poco, Valentino procedió a mencionarle al prota si podía hacerle una oferta especial. Mientras colocaba a Darnex sobre la mesa, mencionaba que los términos de la propuesta eran completamente simples. Lo primero, si alguna vez vendía una de sus espadas, por favor tenía que darle la oportunidad a él de obtenerla. La segunda es que si hacía una nueva espada, le gustaría ver qué clase de espada era primero. Valentino le seguía mencionando al prota que no importaba dónde o cuándo sea, sin importar si se encontraba en un país lejano o en un área remota, asegurándose que él se encargaría de llegar al prota de alguna manera. Es entonces que con una cara eufórica Valentino le mencionaba al prota que si él le prometía esas únicas 2 cosas, la familia de Valentino apoyaría a Dimitri en el futuro. Estas palabras del marqués inmediatamente retumbaron en el prota, preguntándose si acaso él estaba abandonando su neutralidad. Como si le estuviese leyendo la mente, el marqués Valentino procedió a mencionarle al prota que debería de saber lo que eso significa, pues la familia Valentino abandonaría su neutralidad que había mantenido hasta el momento. El prota, queriendo llegar al fondo de todo esto, le mencionaba al marqués que le gustaría escuchar la razón exacta de todo esto. Es entonces que Valentino procedió a mencionar que, para serlo honesto, recientemente había mucha presión por parte de las 4 facciones, y ya que no podía permanecer neutral para siempre, constantemente se encontraban preguntándose a qué facción deberían de apoyar. Y durante ese tiempo de pláticas e incertidumbre, escuchó decir Roman que había fundado la alianza de Dimitri. Valentino, muy emocionado, mencionaba que incluso ahora había confirmado que el prota era el artesano que había creado a Blaze, por lo cual no existe ningún otro tipo de razón para que no le agrade Dimitri, preguntándole si acaso no es así.
El marqués Valentino seguía mencionando que por supuesto, él sabía perfectamente que Dimitri no se quedaba corto en lo que eran recursos financieros. Pero con una mirada sugestiva, el marqués le mencionaba al prota que mientras más dinero tenga, mejor, ¿no es verdad? Me siento feliz por Roman, pero al mismo tiempo triste por mí, porque Roman Dimitri puede conseguir Sugar y yo todavía sigo intentando conseguirme una Sugar Mommy que me mantenga. Las ofertas están abiertas, por favor dejen sus comentarios. Cada comentario que dejen en este video será una o un posible candidato a Sugar, los estaré leyendo. El marqués Valentino se mencionaba que él estaba muy interesado en Roman Dimitri. Vemos entonces que el prota se levanta de su asiento, mientras procede a mencionar que los nobles de la alianza de Dimitri le habían jurado su lealtad como miembros. Entonces, de una manera un poco intimidante, el prota procedió a mencionarle al marqués que si acaso la familia Valentino estaría lista para seguir a Dimitri. Vemos entonces cómo el marqués colocaba una ligera sonrisa en su rostro. Es entonces que vemos al marqués Valentino levantándose de su asiento y haciéndole una reverencia al prota, mencionándole que incluso si la familia Valentino es lanzada al infierno solo con un palo de madera, seguirían sus órdenes con una sonrisa en el rostro. Inserten gritos de niña emocionada. Vemos a Roman Dimitri con una gran sonrisa en su rostro mencionando que había conseguido una inesperada conexión, mencionándole al marqués Valentino en ese instante que esperaba con ansias poder trabajar con él. La plática no terminó ahí, pues el marqués Valentino de forma muy respetuosa procedió a mencionarle al prota si acaso podía revelar que si Roman era el artesano que había creado a Blaze. El prota no entendía por qué esa pregunta, pero vemos entonces cómo Valentino levantaba su mirada con una gran sonrisa en su rostro y le mencionaba al prota que había conseguido una espada increíble, pero él no creía que no pudiese seguir soportando el no mostrarle esa increíble espada a las personas. Vemos entonces que mientras Roman le sonreía con un poco de vergüenza se mencionaba que era una persona muy única, para no mencionar que era rara. Luego de eso pasa un tiempo y nos encontramos en la residencia Valentino, a donde una persona se encontraba preguntando si acaso esa era la famosa espada de los rumores. Vemos como un grupo de personas se encontraban reunidas alrededor del marqués Valentino, el cual se encontraba mostrando la espada. Muy sonriente y eufórico, el marqués mencionaba que esa espada era mucho más que eso, pues es una espada que permitía a un espadachín de aura de una estrella bloquear aura de 2 estrellas. Varios de los nobles inmediatamente comenzaron a susurrar múltiples cosas y uno de ellos pasó a preguntar sorprendido si acaso eso era en serio. Valentino, con el respaldo de su palabra, pasó a mencionar si él acaso alguna vez le había mentido a alguien sobre su colección, mencionando que además la identidad del maestro que había fabricado a Blaze ya se había revelado, y él era el que le iba a mencionar en ese instante, procediéndose a decirle a los nobles presentes a su alrededor que el héroe de Cairo, el que derrotó a Héctor, el miembro de la familia de herreros Roman Dimitri, era la persona que había creado semejante espada. Entre los nobles presentes habían caras de alegría y otras de sorpresa, mencionando que era imposible, entonces esa espada perteneció a Roman Dimitri. Valentino inmediatamente procedió a responderle que sí, y aparte de todo eso, esa fue la misma espada que utilizó para derrotar a Butler de Héctor, el mejor ranker, el segundo mejor ranker de Héctor. Valentino entonces continuó añadiendo que Roman Dimitri ha creado 3 espadas en su vida, y Blaze, que es la espada que tienen justo al frente, es su segunda creación. Luego de que Valentino mencionara esto, el rumor se regó por todo el reino, y la gente comenzó a llamar a las 3 espadas la colección de Roman Dimitri. Y debido a la fama de Roman, la forja de Dimitri disfrutó de un boom que no podían ni siquiera manejar. Un tiempo después vemos como una noche el prota se encontraba caminando por el castillo o la mansión de su familia, pero es interceptado por una persona misteriosa que se posaba detrás de él y le mencionaba que había derrotado a Héctor e incluso a Butler. Este hombre misterioso seguía mencionando que suponía que no deberían de subestimarlo, llamándolo Sir Roman. Se nos revela entonces que este hombre encapuchado es del departamento de inteligencia del Valhalla, el cual tiene por nombre McLean. El hombre seguía mencionando que el prota recientemente había unido a toda la región del noreste e incluso había creado su propia fuerza. Es entonces que este hombre bajo el nombre de su imperio pasó a mencionar que Valhalla no podía ignorar los potenciales peligros a futuro. Entonces le dio 2 opciones al prota, tenía que elegir entre seguir a Valhalla o permanecer como su enemigo a partir de ese instante. Y en este punto de la historia ya todos sabemos lo jodidamente loco que está el prota, el cual mientras se enfurecía y comenzaba a emanar aura por todo su cuerpo le mencionaba al sirviente de Valhalla que él, ¿por qué tendría que seguir sus opciones? La verdad, cada 4 frases tenía que haber insertado un grito de niña pequeña, pero no quiero ser tan molesto con eso. Y bueno, chicos y chicas, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo. Nos hemos quedado en el capítulo 89, estamos actualmente al día con el manga, por lo cual si alguien quiere seguir mirando la historia y querer llegar más a fondo tendría que leerse la novela. Chicos, para ser saludados o aparecer en los 5 saludos del próximo video tienen que dejar acá abajo en los comentarios Sugar Valentino, así sabré que llegaron hasta este punto y que han estado apoyando los videos. Y así más que decir, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud y nos vemos en el próximo video.